El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Financiamiento de la Educación Superior, Realidad Económica versus Proyecto País, con la participación de Claudia Sangüesa, economista y ex subsecretaria de Hacienda; Abel Piñones, abogado y académico del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile; Cristóbal Bruna, senador universitario y estudiante del Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Hablemos Todos. Este programa que es un esfuerzo conjunto, pero un esfuerzo de muy buena gana en todo caso, del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile, que ha venido durante muchos años, ya estamos entrando al 8º año de la realización de este programa, generando mes a mes reflexiones donde participan integrantes del Senado Universitario, de la comunidad de la Universidad de Chile, autoridades, académicos, integrantes de la sociedad civil, con el efecto de poder dar un poco más de contexto, de trasfondo, a algunos de los temas que se discuten públicamente. Y dentro de ellos, el financiamiento de la educación superior en Chile se encuentra en el centro. Mientras la contingencia estaba marcada por la presión judicial de las cobranzas del crédito con aval del Estado, la discusión de fondo apunta a la sostenibilidad del sistema y a las restricciones presupuestarias impuestas por el actual escenario macroeconómico. En este contexto surgen interrogantes urgentes. ¿Es viable un modelo alternativo al CAE sin intermediación a la banca privada? ¿El Estado debería avanzar hacia un financiamiento prioritario para sus universidades que les permita desarrollar óptimamente su rol público? En ese sentido, hoy queremos reflexionar sobre los desafíos económicos, políticos y jurídicos que enfrenta el financiamiento de la educación superior en Chile, abordando no solo las tensiones asociadas al CAE, sino también las alternativas para construir un sistema sostenible, equitativo y coherente con las necesidades de desarrollo del país. Bueno, vamos a saludar a esta hora de la mañana a nuestros panelistas. En primer lugar, saludamos a la economista y ex subsecretaria Claudia Sangüesa. Claudia, muy bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Saludamos también al abogado y académico del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, Abel Piñones. Muy bienvenido, Abel. Muchas gracias por la invitación al Senado y a la Radio Universidad de Chile. Y también al senador universitario y estudiante del Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Cristóbal Bruna. Senador, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Muy buena instancia. Bueno, Cristóbal, en primer lugar, a ver si pudiéramos resumir para ordenar la conversación y luego vamos con Claudia y con Abel. ¿Cuáles son las principales demandas que hoy levantan los deudores del CAE y cómo dialoga algo que en principio está bien, que es la obligación legal de pagar, ¿no?, con las condiciones reales que enfrentan? Estoy pensando en algunos factores como los montos que se adeudan, los mecanismos de cobranza y la situación laboral de quienes egresaron. Genial. Sí, bueno, dos elementos. Primero, un poco antes quizás de esa discusión. Nosotros hemos tenido un par de reuniones con deudores del CAE, con las distintas coordinaciones. Una 11 que organizó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ahora que nuevamente tenemos fecha. Y en esa instancia ya, más que hacer opinión, lo que ellos piden propiamente tal y traerlo eso a colación es finalmente la condonación total de la deuda, la devuelta de lo embargado y el final CAE. Esos son como los tres finales, o sea, los tres puntos elementales de lo que ellos plantean las distintas coordinadoras que se han levantado. Pero yo quiero ir un poco más atrás y un poco el análisis que hacemos nosotros como estudiantes también de esta acción, porque sí, más allá de la recaudación propiamente tal que esto trae y la discusión en esa línea más económica, jurídica, que aquí nuestros panelistas nos darán una impresión mucho más acabada, lo que nosotros vemos con bastante preocupación es la decisión política que ha tomado este gobierno, conducido por José Antonio Kast, de estigmatizar a los estudiantes. O sea, nosotros vemos que detrás de esto existe una estrategia, primero con la agenda de educación superior particularmente ha estado centrada en escuelas protegidas, en que tiene una mirada punitiva, el registro de vándalos que salió ahora y que se va a empezar a discutir, y ahora con esta idea de los embargos del CAE. Entonces ya hay
esta agenda de educación superior y particularmente en educación, lo que busca y lo que nosotros vemos es estigmatizar a los estudiantes, primero como criminales, ahora como deudores y particularmente como personas que son egoístas finalmente porque no quieren que el resto puedan pagar. Y eso evidentemente lo vemos con preocupación, particularmente porque en lo que nosotros vemos es que el movimiento estudiantil puede jugar un rol constructivo, por cierto, en pro de oposición a este gobierno, y en esa línea existe una estrategia de desprestigio sistemática que a 3 meses de gobierno la hemos visto. Y ya particularmente cómo choca esta realidad de poder pagar. O sea, existe una desconexión brutal de la realidad y la obligación de pago versus la realidad laboral que tienen los deudores del CAE. O sea, nosotros lo hemos visto, toda esta discusión, todo a propósito de la discusión que se dio el año pasado a propósito del tema FES, que eso nos ha nutrido también, nos hizo discutir bastante sobre el tema, y tanto la Fiscalía Nacional Económica como otros entes técnicos han señalado la cifra. O sea, existe un retorno negativo mayoritario por parte de los deudores del FES, o sea, del CAE, lo cual evidentemente choca una realidad en donde la mayoría, cerca del 80% de los deudores, no ganan más de 800.000 pesos. Claro. La mitad no gana más de 500.000 pesos. Entonces, ese es el campo de los deudores, de estudiantes que ingresaron, que optaron por un crédito, que actualmente muchos de ellos ni siquiera están trabajando de lo que estudiaron, y los cuales se endeudaron, que terminaron pagando el doble o el triple de lo que costó su carrera. Y en esa línea lo que nosotros vemos, no tan solo como ya los deudores propiamente tal, que es una demanda que ellos tienen, las familias trabajadoras, sí como nosotros como estudiantes, como representantes y como movimiento estudiantil, lo que nosotros esperamos finalmente es que haya una salida legislativa, una salida en términos de política pública, que ponga fin al CAE, en que se haga cargo de ese consenso social, yo diría, y político, de que el CAE es una política obsoleta, y poder avanzar a darle una solución a los miles de deudores y a las futuras generaciones que no se endeuden con el CAE. Bueno, vamos a tratar de explicar esto del CAE, porque es un mecanismo bastante particular. ¿Cuál es la lógica, Abel, financiera y jurídica que sustenta actualmente al CAE, y cuáles son las políticas asociadas, ¿no? ¿Cómo se concibe? Sí, mira, lo fundamental que vino a cumplir como objetivo el CAE es poder acceder a la educación superior a un grupo que socialmente estaba marginado durante bastantes décadas por temas financieros, ¿ya? Porque sabemos que hoy día quienes acuden al CAE en general son grupos medios. Los grupos más bajos, socialmente vulnerables, acceden a becas, gratuidad en este momento. Los grupos de más altos recursos al pago directo a través de su familia o de los fondos donde ellos los consiguen. Entonces, en ese sentido, se genera un aval por parte del Estado al préstamo de dinero de la banca privada. Y la banca privada, ¿cuál es el incentivo para poder prestar en este caso? Porque esto es distinto a un bien, no sé, un auto que yo me quiera comprar, la tarjeta de crédito para la ropa, lo que sea. Acá lo fundamental para el banco es que tiene una certeza de que ese dinero que va a prestar, en el peor de los casos, lo va a poder tener de vuelta, porque hay un aval del Estado y el Estado va a tener siempre los recursos para poder financiarlo. Entonces, ¿qué se genera? Incentivo a prestar ese dinero, ¿ya? Eso que ha conllevado en términos de acceso a la educación, más acceso a la educación superior. Eso es sin duda un efecto que se ha demostrado, pero también mayor oferta de la educación superior, porque tú como prestador de servicios educacionales, si sabes que más personas van a poder pagar, tú ofreces más. Por lo tanto, la estimación que se tenía de cuántas iban a ser los usuarios del CAE fue mucho mayor, ¿ya? Y hubo mucha más población donde acudió al CAE. Esto ha generado todos los problemas que ha ocurrido, y acá hay un punto, a propósito de lo que pasó con la tesorería, un punto esencial respecto a la naturaleza del crédito, porque la naturaleza del crédito CAE es la naturaleza de un crédito común y corriente en el que uno le pide plata a un banco, ¿ya? Así como para la ropa, para el auto. Pero al tener este aval del Estado, luego el órgano que va a exigir este pago cuando ya no se le pagó al banco es la Tesorería General de la República, ¿ya? Eso cambia a lo que
cambia la naturaleza jurídica del crédito, de ser una naturaleza jurídica contractual a una naturaleza jurídica tributaria. Yo creo que no. Yo creo que ese punto, no por cambiar la entidad del órgano acreedor, se modifica la naturaleza jurídica del crédito. Y eso es lo que ha asumido hoy día la Tesorería General de la República, pero yo creo que con un sesgo de revanchismo. Y eso genera un problema social, ¿ya? Porque hoy día todo lo que estamos viviendo a propósito del CAE es un problema social, un problema donde personas que tenían una expectativa y por eso a los 18, 19 años firmaban el CAE, o posterior a la edad que sea, pero el grupo mayor de 18, 19 años tenía una expectativa de que con la educación superior iba a poder salir adelante laboralmente. Esa expectativa se ve truncada, donde hay altas tasas de desempleo, especialmente en el rango de 25 a 35 años, con salarios muy menores, y hoy le exigen pagar esta deuda que no cumplió las expectativas, y el reproche es: pero si tú aceptaste esta obligación, así como, oye, pero si tú te compraste el auto. Pero el problema de esto es que la educación, algunos la miran como una mercancía, similar a un auto. Otros la miramos como un derecho social. Y en ese sentido, no podemos exigir el mismo cumplimiento de que si yo hubiera comprado un traje o un auto a alguien quien acudió a financiamiento para la educación. Sí, advierto otro problema que podemos retomar más adelante, que es que al financiar individuos, ¿no? Y no tener en consideración otros factores como que esos individuos estudien en instituciones con reputación o que estudien carreras que tengan acto seguido un campo laboral adecuado, finalmente no se tiene en consideración el futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? El momento y lugar donde esas carreras estudiadas deberían ejercerse, ¿no? Bueno, Claudia, de lo que quieras retomar de lo que hemos hablado hasta ahora, y preguntarte también, porque estuviste en el gobierno anterior, esta diferencia tan sustantiva de criterio, ¿no? Entre un gobierno anterior que pensaba avanzar en la condonación del CAE y que dice que es imposible, ¿no? ¿Cuál es la realidad material en la cual ustedes desarrollaron la propuesta y cómo ves que efectivamente el Estado pueda o no avanzar en una política como la condonación del CAE? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Recién parece que no se escuchó. Y claro, las diferencias son bastante sustantivas. Sobre todo de criterio, porque para nosotros, para nuestro gobierno, la educación, y este es el tema de fondo, creo yo, la educación es parte de las dimensiones de los derechos sociales que una sociedad debe tener. Y creo que la gente también lo entiende de esa forma. No, como bien decía Abel, ¿cierto? Esto no es un auto, no es comprarse un auto, ¿sí? Es una trayectoria en la cual el país, en su todo, se hace cargo de generar las condiciones para que todas las personas amplíen también todas sus oportunidades de contribuir a la sociedad a través de distintos caminos, ¿no? La educación superior, que incluye la educación universitaria, pero también la educación técnica, la educación continua, que ahora está además muy importante, es parte de esas dimensiones, unas dimensiones que en general las personas entienden como derechos sociales, constitucionales además. Entonces, aquí se mezclan dimensiones complejas, porque por una parte ese es el entendimiento, por otra parte es, bueno, ¿y cómo lo financio? Y cómo lo financio tiene distintas respuestas. Países también tienen distintas respuestas. Por ejemplo, en Alemania la educación es gratuita, en Estados Unidos la educación no es gratuita y es bien cara y hay muchos problemas de endeudamiento, ¿cierto? Y así múltiples distintos formatos. Para este gobierno, al parecer, por lo que nosotros estamos viendo, esto aquí se trató de una forma completamente ortogonal, por decirlo así, a la idea de que la educación es parte de los derechos sociales. Y por lo tanto no puede ser tratada como cualquier cosa. Y por otra parte, el CAE, efectivamente,
tiene estos problemas de incentivos en el sentido de que como el Estado se hace finalmente cargo de financiar la educación superior a través de estos créditos, financiando, en realidad financia instituciones a través de individuos, porque este financiamiento originalmente va a las instituciones. Son las instituciones que las personas eligen. Claro. ¿Sí? Van con su CAE en el bolsillo. Claro. Claro. Eso es, se financian instituciones. Esto genera un exceso de demanda en el sistema, en su conjunto. Y un exceso de demanda, ¿por qué? Porque finalmente, cuando las personas salen al mercado laboral, se encuentran con también la realidad. Entonces, el diseño del financiamiento a la educación superior y a todos, en realidad, los sistemas, tiene que estar hecho pertinente al contexto en el cual vivimos. Y este es el Chile que nosotros tenemos. Entonces, yo estuve viendo las cifras. Hoy día, cerca del 50% de los deudores están en el 40% más pobre de Chile. El siguiente porcentaje es también principalmente clase media. Entonces, los salarios en Chile no son salarios altos, ¿sí? Por eso la respuesta a cómo financiamos una necesidad para el país también, porque tenemos necesidades de capital humano avanzado que esté en un mercado laboral que aumente la productividad del país, por lo tanto aumente las posibilidades de crecimiento. Esto también es inversión. Necesitamos que eso sea obviamente contingente a los ingresos. Esos son los mecanismos que se han visto mejor funcionan. ¿Sí? Tienen sus desafíos. Todos los sistemas de financiamiento de la educación superior tienen sus desafíos. Sin embargo, los sistemas que se financian contingentes a los salarios permiten, por una parte, evitar este sesgo a la entrada, este exceso de demanda, y por otra parte incluye al Estado más allá del financiamiento, como con reglas en el sistema, que las necesitamos también, y por otra parte deja que eso sea contingente a los salarios y por lo tanto evita finalmente que tengamos una morosidad como la que tenemos, porque la morosidad no viene del cielo, la morosidad es endógena a las condiciones socioeconómicas también del país. Pasamos por una pandemia, tenemos un mercado laboral estrecho, la productividad del país está estancada hace 20 años, entonces, no le pidamos pera al olmo también con el sistema, o sea, esa es la realidad que tenemos y eso, digamos, es también una mala respuesta, al menos el sistema como lo tenemos hoy día en términos de financiamiento, es muy mejorable para el país que tenemos, las necesidades que tenemos hacia el futuro. Sí. Una pregunta que según cómo se juzgue puede ser o interpretativa o conspirativa, bueno, ustedes verán. Pero habiéndose expuesto hasta el momento en la conversación argumentos relativamente razonables para sostener que el CAE no solamente es una mala política pública, sino que se ha prolongado durante mucho tiempo, es razonable preguntarse por qué no se ha cambiado, ¿no? Y a lo mejor uno puede deducirlo un poco del análisis que hace Claudia. Hay probablemente sectores de la sociedad o actores que se benefician con la existencia del CAE. Pero bueno, quería preguntarles eso directamente a él. ¿Por qué piensas tú que el CAE no se ha cambiado a pesar de todos estos argumentos de peso que los estamos dando ahora, pero en rigor se vienen dando desde hace más de 20 años? Sí, yo creo que como es un problema de financiamiento tan grande, tomar la decisión política de suministrar recursos que no van a tener una rentabilidad inmediata, a los políticos les cuesta asumirla, ¿ya? La propuesta alternativa al CAE que está hoy día en el Congreso plantea el financiamiento de la educación superior, pero esa devolución, por así decirlo, de financiamiento va a ocurrir
en unos 5 o 6 años, cuando estas personas que acceden a este tipo de financiamiento van a estar en el mercado laboral. Por lo tanto, generar una brecha de recursos, un Estado que tiene sus recursos limitados, es una decisión que cuesta. Lo segundo es porque hay distintas ópticas y miradas sobre lo que es la educación universitaria. Y yo creo que eso ya lo hemos hablado al principio, sobre si miramos la educación como un bien de consumo o si la miramos como un derecho social, ¿ya? Y esa disputa que yo diría trasciende quizás todas las áreas de Chile, como que en todo lo... Es una diferencia ideológica. Claro, en todo lo que nosotros consideramos algunos derechos, otros lo ven como una mercancía y está en juego constantemente. Y hoy día yo creo que nadie está asumiendo el peligro político-social que está ocurriendo a propósito del CAE, porque acá todos hemos visto que están las noticias sobre los embargos. Y el embargo para los abogados es una cosa, pero para el resto de la población es otra. Cuando una persona que no es abogada ve que le van a embargar algo, la imagen que tiene es que van a entrar personas a la casa a sacarle los muebles. Sí. ¿Ya? Jurídicamente eso no es así, sino que es una retención momentánea para el momento en que se tenga que liquidar la deuda. Pero genera una carga emocional para las personas, una carga familiar, una carga gigantesca. Y tenemos una historia de los últimos años sobre problemas de representación política que yo creo que se manifestaron en el plebiscito constitucional de entrada, en la Convención 1, en la Convención 2, incluso en el gobierno de Boric, incluso ahora, donde las instituciones no me están representando. Y hoy día estas personas que están recibiendo los embargos y en paralelo están las noticias de que va a haber una disminución de impuestos a grandes empresas, van a haber incentivos tributarios, dicen, a mí me están reteniendo mi sueldo, porque no se lo están quitando, creemos, porque tampoco uno ha podido revisar mucho estos temas, pero hay una retención de estos sueldos, y a los otros le están beneficiando a través de exenciones, disminuciones de impuestos. Se agudiza esta crisis de la representación. ¿Y qué genera esto? Que se agudice el conflicto social y el conflicto político. Y hoy día nadie lo está mirando. Sí. Y por eso yo decía al principio, yo creo que esto es un reproche, porque en términos, yo no soy economista, ni mucho menos, pero la recaudación que se va a lograr con el CAE no creo que cambie mucho las arcas fiscales. Pero el reproche político sobre a quién responsabilizamos por esto, porque yo nunca he visto que la tesorería publique noticias con victorias sobre este tipo de casos, diciendo como corte, apelaciones, rechaza recursos, una nueva victoria contra los deudores del CAE, como un reproche de ustedes creyeron en que se le iba a condonar, échenle la culpa al gobierno anterior, nosotros vamos a cobrar. Y ahí, ¿qué importa con las familias? ¿Qué importa con los temas sociales? No es relevante. Claudia, ¿querías agregar algo? Sí. A ver, la Tesorería General de la República depende administrativamente del Ministerio de Hacienda. Y en general es una institución que está a cargo justamente de recolectar impuestos. El hecho de que se haya metido o haya tenido la responsabilidad de administrar la deuda del CAE es un accidente. O sea, eso ya está mal hecho, ¿sí? Y segundo, aquí hay un tema de reputación del Estado, que es muy grave, porque, y así se ha visto usualmente, cuando la gente confía en que el Estado es justo y además que de alguna manera la función del Estado es equilibrar, ¿cierto?, justamente a las personas que tienen menos poder de negociación, en un mundo donde hay grandes empresas y grandes instituciones, y por lo tanto dar respuesta a los ciudadanos, que se haya involucrado en meterse en las cuentas de las personas que además están morosas en sus deudas, crea un problema grave de reputación de la institucionalidad, y a mí me parece que eso es gravísimo. Segundo, este es el problema del financiamiento de la educación superior fue justamente uno de los problemas que levantó el movimiento estudiantil desde hace mucho tiempo, desde fines de los años 90, que
por lo menos que se está cuestionando la forma en la cual se financia la educación superior, bueno, que es decir, el 2011, y más adelante se avanzó en gratuidad, en focalizada, ¿cierto?, para el 60-70% de menores ingresos, pero aún tenemos esta mochila que es producto de una mala política pública. Entonces, también la institucionalidad se tiene que hacer cargo de resolverla. Es un problema complejo, no es un problema simple, no es que uno diga, ya, listo, aquí están los 11 billones de pesos, financiémoslo. Obviamente en un país que tiene recursos que son escasos y tuvimos la pandemia entre medio y todas las necesidades que tenemos, la PGU para el financiamiento de las pensiones, etcétera, es un problema difícil, pero es un problema difícil no solamente por un tema de recursos, es un tema difícil también porque esto ha tensionado de alguna manera el sistema. Si finalmente el sistema se construye sobre este financiamiento a la demanda y transferir a un sistema, por ejemplo, contingente al ingreso o con gran gratuidad, implica una mayor responsabilidad del Estado y, por lo tanto, condiciones o reglas de financiamiento. Aranceles, por ejemplo, regulados, qué instituciones voy a financiar, qué reglas van a cumplir esas instituciones. Implica una serie de otras preguntas que son también más complejas, por eso la conversación es más compleja, porque hay muchas otras preguntas que se hace el sistema mismo. Sí, pues incluso puede tener incluso tiene alcances de índole constitucional, por este tema de que la libertad de enseñanza garantiza la libertad de oferta, ¿no? Entonces, si va a haber alguna política de regulación, cómo eso dialoga o colisiona con esto que está consagrado en la Constitución. Cristóbal. Sí, bueno, primero hago muy propio las palabras anteriores. Sigue un poco sacando esta idea de las políticas de Estado y las políticas de gobierno, que harto se habló el periodo pasado de la reforma de pensiones, de distintas iniciativas. Y en este mismo marco, lo que pasa con el CAE es que el Estado, propiamente tal, no un gobierno, no un sector político, el Estado, como en quien impulsó esta política, una mala política, debe reconocer que hizo una mala política y rectificarlo con una nueva política que sea justa. Y en esa línea, sea a la izquierda, sea a la derecha, debe ser el Estado y el gobierno de turno quien debe propiciar esa salida institucional, esa salida en términos de política pública, si no, traerá los efectos que comentaban anteriormente. Y en esa línea, ya respondiendo un poco de mi opinión de por qué no hemos salido, siendo que hay varios consensos respecto a eso, finalmente es voluntad política. Yo creo que al final del día todo recae en eso, más allá de los costos fiscales, más allá de los costos sociales, más allá de la encuesta, tiene que haber voluntad política para avanzar en esto. Y particularmente el sector que actualmente nos está gobernando son quienes no quisieron legislar esto en el gobierno anterior. Y ahí quiero sacar a colación también que, a propósito del tema de la condonación, si están las condonaciones, o sea, si están las condiciones o no para la condonación. Durante el proyecto del FES había consenso para avanzar en algunos mecanismos de condonación. O sea, cuando en su momento se dividió lo que era el FES del fin al CAE y la condonación de la deuda, particularmente Chile Vamos en ese entonces fue quien quiso avanzar en esta primera línea. Finalmente ellos lo que no querían era el FES, querían separar el proyecto. Pero existía un consenso de la necesidad de avanzar en condonación. Y yo creo que también eso hay que sacarlo a colación, porque ahora es como, nadie quería condonar, nadie cree que el CAE es malo, sino que todo esto es responsabilidad de los deudores. Y eso tiene que estar dentro de la mesa. Particularmente Republicanos no quiso legislar simplemente tal. Y en esa línea lo que sí veo en ese término de voluntad política es que particularmente ese sector y quien está conduciendo el gobierno tiene intereses de defensa a cierto grupo económico, particularmente a los bancos, quienes son los únicos que se benefician en esto, y algunas universidades privadas que terminan teniendo ingresos sustanciales. Ya lo último, también en esa línea, a propósito de salida y la voluntad política, lo concreto que nosotros realmente esperamos de que exista una salida, no lo hemos visto. De hecho, como estudiantes nos preguntan cuál es la agenda de educación superior de este gobierno. No la sabemos, o sea, no sabemos cuáles son las prioridades, más allá de algunas cosas de quitar la gratuidad y otros elementos punitivos. No sabemos qué va a pasar con el FES, si es que van a presentar nuevas indicaciones, si es que se va a desechar totalmente el proyecto, si es que van a hacer un nuevo proyecto
pero finalmente con ese consenso que actualmente existe, de que el CAE está obsoleto y que tiene que haber una nueva salida, ¿cuál es esa salida? No la sabemos y lo esperamos como estudiantes de manera urgente. Por eso estamos poniendo este tema dentro de la mesa, de que necesitamos una salida en términos legislativos para poner fin al CAE y un nuevo mecanismo. Estamos en el foro Hablemos Todos, financiamiento de la educación superior, realidad económica versus proyecto país, este programa conjunto del Senado de la Universidad de Chile y de la radio de la Universidad de Chile, junto a Cristóbal Bruna, senador universitario, ustedes lo escuchaban recién, el profesor Abel Piñones de la Facultad de Derecho, ¿no?, de la Universidad de Chile, Pío Nono 1. Y Claudia Sangüesa, economista y ex ministra. Bueno, ex subsecretaria. Sí. Pero alguna vez fue subrogante. Claro, varias Sí. Ya, así que no fue del todo inexacto mi comentario. No, de lo que hemos conversado hasta ahora, creo que una de las cosas que se pueden concluir es que el CAE es simultáneamente una política criticable en sí misma, como a su vez, y recogiendo las intervenciones de ustedes tres, un tipo de política que responde a un patrón institucional, ¿no? Es decir, uno puede encontrar otro tipo de lógicas en el sistema de financiamiento de la educación que son equivalentes al CAE, como la gratuidad, la discusión que en cierto momento se dio sobre la subvención escolar, es decir, financiar individuos en vez de instituciones, ¿no? Obviamente da la impresión, pero díganme ustedes si yo estoy equivocado, si queremos avanzar hacia una política distinta del CAE, no basta con eliminar solo el CAE, sino que hay que repensar las lógicas del sistema. Quería preguntarles si estaban de acuerdo con esa premisa y si están de acuerdo, ¿cómo la desarrollarían? Si no están de acuerdo, me dicen, no estamos de acuerdo y está todo bien. Claudia. Sí. Bueno, toda lógica de financiamiento genera un sistema que tiene un cierto forma de funcionamiento y que tiene instituciones y que tiene reglas y que responde a ciertos objetivos. Entonces es indisoluble la relación entre los mecanismos de financiamiento de la educación superior y cómo eso determina el funcionamiento del sistema. Y creo que eso es lo que realmente se ha avanzado mucho en los últimos años. O sea, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se avanzó efectivamente en la ley de educación superior, se avanzó porque se repensó o se pensó en un sistema, en que aquí hay un sistema que tiene objetivos que tienen que ver con la respuesta a un derecho social, pero que también tiene objetivos de generación de conocimiento, de investigación en el sistema. Entonces, se crea en el fondo un sistema que tiene ciertos objetivos y las instituciones que forman parte de ese sistema también tienen que cumplir con ciertas reglas que son públicas. Entonces, estamos realmente en un nuevo sistema. O sea, cuando introdujimos la gratuidad en la educación superior, se generaron otras reglas de funcionamiento en el sistema. Y en el contexto de ese nuevo sistema quedan muchas otras cosas que hacer. Y uno de esos es esta gran mochila que tiene que ver con el CAE, que no responde a la lógica del sistema que inicialmente fue pensado. Por eso hay esa contradicción, ¿no? Porque estamos en un sistema donde hay una gratuidad para el 60-70% de los menores recursos, de los estudiantes con menores recursos, y por otro lado estamos con estos cobros sí que no son contingentes. En el fondo también hay que pensar que, y eso lo decíamos mucho cuando hablábamos de gratuidad, es gratuidad en el punto del servicio, por decirlo así. Es gratuidad mientras yo estudio. Pero si después esa persona tiene ingresos a través del sistema tributario, con sus impuestos generales, financia de alguna manera el sistema. Y por eso el sistema tributario también
es importante que sea justo, que sea un sistema tributario progresivo y que funcionen las instituciones para cobrar esos impuestos también, y por eso me parecía muy grave el efecto que esto puede traer en las instituciones públicas que están a cargo justamente de recolectar los impuestos que nos ayudan a financiar todos los bienes públicos que tenemos, que tienen muchas de esas reglas. Hay un gran porcentaje de evasión tributaria que salió, y esas instituciones tienen que tener las herramientas para justamente disminuir eso. Pero entonces este tipo de decisiones desprestigia básicamente a esas instituciones. Abel. Sí, yo me quiero colgar de algo que Claudia estabas diciendo al final de su intervención sobre el sistema tributario. Acá hay algo que es bien relevante. Cuando se ha discutido alternativas al CAE o alternativas de financiamiento de la educación superior, se habla mucho de la retribución que en el futuro ese estudiante al momento de ingresar al mercado laboral va a entregarle al Estado, que es lo que va a ser el sustento para que el financiamiento pueda mantenerse y así autofinanciar, por así decirlo, todo el sistema de educación superior. Esa retribución, que vendría a ser una especie de impuesto, tiene que tener ciertos límites, y eso es lo que siempre se ha discutido. ¿Cuánto es el límite máximo que se va a hacer por una contribución en base a la capacidad económica de cada persona? Que eso hace un sistema que sea justo, ¿ya? Los impuestos se cobran en base al incremento patrimonial, en base a la capacidad económica. Y hoy día lo que estamos viendo es que ese criterio de capacidad económica no está siendo administrado por la Tesorería General de la República, y es considerar esta obligación de un crédito general como una obligación tributaria, cuando muchos de ellos se opusieron a generar esta vía en base a impuestos para el financiamiento de la educación. O sea, te dicen, hoy día para cobrar esto es un impuesto, pero para financiar no queremos los impuestos. ¿Ya? Es bien rara esa exposición que hace la tesorería y quienes hoy día están persiguiendo el cobro del crédito adeudado, y nos hace pensar evidentemente en la alternativa al financiamiento. Ya hay muchos criterios, hay muchos elementos, pero hay un punto que viene con la desregulación del mercado de la educación superior, especialmente las universidades privadas. Y que hoy día las universidades públicas compiten contra universidades privadas en un campo de condiciones que no son iguales. Tenemos las universidades públicas estar sujetos a reglas que las universidades privadas no tienen, ¿ya? Casos muy simples, cuando a uno le toca, porque ahora en la calificación académica y evaluación académica uno tiene que realizar gestión administrativa. Y organizo un congreso, tengo que comprar el pasaje para invitar a algún profesor o un coffee. Tengo que ir a mercado público. El vuelo de mercado público muchas veces puede ser más grande que el vuelo comercial que yo puedo comprar directamente. Puede llegar a costar más del doble. Me consta por un viaje que tuve que hacer el año pasado. Claro, y eso es una dificultad de competencia porque la universidad privada lo compra al precio directo y más barato. Pero ambas reciben el mismo financiamiento por parte del Estado. O sea, hay es como que quieren todo. Y los que sufren de los límites de la regulación son las universidades estatales y las universidades públicas, que además concentran en muchas regiones el gran número de estudiantes, y si uno mira el mercado educacional como una mercancía o con elementos económicos, podríamos decir que esas universidades no son rentables y por lo tanto tienen que cerrar, y dejamos así a la deriva a cuántos estudiantes en regiones principalmente que no podrían acceder a la educación superior. Sí, pues bueno, esto que tú planteabas, Abel, fue parte bien intensa de los debates de los candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile. O sea, una de las cosas que se plantearon y que eran bastante consensuales, pero que además coincidentemente de las que más lo enfatizó fue la entonces candidata actual rectora Misala, fue la necesidad de redefinir la relación de las universidades del Estado con el sistema de compras públicas, y también de que hubiera una suerte de estatuto particular para las universidades que, en la opinión de los candidatos en general y de la entonces candidata Misala en particular, no tenía una naturaleza equivalente al de otros organismos públicos, ¿no? Por lo tanto había la necesidad de un régimen particular. Cristóbal Bruna. Sí, solo mencionar un par de cosas.
muy de acuerdo con ambos de estas contradicciones que sean un impuesto a veces, un impuesto no. Pero particularmente cuando hablamos sobre el sistema de financiamiento, ya esta idea del voucher, mencionar algo súper concreto. O sea, bueno, todo esto está igual en la agenda o el plan de modernización de la educación superior que se estableció el año pasado, grupo transversal. Esta necesidad de avanzar hacia un mecanismo o un sistema de financiamiento que no dependa de financiar a la demanda. O sea, lo que dicen los índices sociodemográficos es que ya un poco la matrícula está llegando a su tope. Y si hay universidades, y universidades públicas sobre todo, que dependen de financiarse vía voucher, vía demanda, eso va a llegar a un tope. Entonces, evidentemente, ya en esa pregunta que se hace, que es bien estructural, de hacia dónde debemos avanzar, más allá de los mecanismos individuales, los mecanismos de financiamiento estudiantil, que un carril, pero el otro el financiamiento de la educación superior como tal. Y en esa línea, como es la respuesta que quienes defendemos la educación pública sale a luz del día hace muchos años de engrosar los aportes basales hacia las universidades del Estado particularmente. Y ahí hay varias discusiones. O sea, nosotros como movimiento estudiantil que comprende más allá de las universidades estatales, que es la prioridad para nosotros, hay varias preguntas que nos vamos a hacer, que no hay consenso, pero son interrogantes que salen. O sea, el Estado debe financiar toda la educación superior. Son discusiones que evidentemente tenemos que dar para ir definiendo cuáles van a ser las prioridades en términos del financiamiento. Pero eso, o sea, si me preguntan como qué otros mecanismos, qué otras existen, la prioridad es finalmente aumentar los aportes basales para la universidad del Estado y poder definir de mejor manera, porque yo creo que no lo están, cuáles son los criterios con los que universidades privadas reciben financiamiento del Estado. De hecho, mi tesis de pregrado es qué es el rol público de las universidades del CRUCH, y está muy poco definido finalmente cuáles son esos criterios, más allá de los criterios históricos, por qué una universidad privada sí y otra universidad privada no, más que lo que sale como relato de ese mismo mundo de por qué las universidades estatales tienen un trato diferente. Yo creo que es todo lo contrario, por qué las universidades privadas tienen ese trato siendo que tienen un componente distinto. Sí, pues. Bueno, es una disputa también, Claudia, y te quería preguntar cómo lo ves de sentidos comunes, porque yo recuerdo, por ejemplo, durante las movilizaciones del 2011, cómo en Argentina llamaba profundamente la atención que una carrera de medicina en Chile costara $10.000 al año. O sea, era algo que acá se había vuelto natural, pero que en el sentido común argentino de la época era inconcebible. Pero aplicado a este tema también procede, porque fíjate que cuando Cristóbal, por ejemplo, habla del trato preferencial del Estado con sus universidades, algo que alguna vez el rector Corrales, cuando era presidente del CUECH, nos señaló en esta radio como de obviedad, ¿no? Es decodificado por autoridades de universidades privadas como discriminación, ¿no? Dicen, el Estado tiene la obligación de tratar a todas las universidades, independientemente de cuál sea su estructura de propiedad, de la misma manera, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer sobre eso? Sí, esta es una discusión permanente, Sí. diría yo, más que antigua. Y las universidades estatales tienen un marco normativo completamente distinto que las universidades privadas. O sea, las universidades estatales podrían reclamar discriminación. claro. Sí. No, en el O sea, digo, sentido de siguiendo la que misma lógica. son del Estado, Sí, po. son otras instituciones. Son otras instituciones, tienen otro marco normativo, tienen otro código legal, digamos, aquí hay un abogado, pero a mí, conversé muchas veces con abogados por este tema, son instituciones distintas. Es más, una vez hicimos un análisis de la distribución geográfica de la ubicación de las universidades. Las universidades estatales están distribuidas equitativamente en todo el territorio nacional. Entonces hay una en Arica, así en todas las regiones. En cambio, las universidades privadas están concentradas en su mayoría en la región metropolitana. Y en ciertos barrios. Entonces, claro, responden a otra lógica porque son creadas con otra lógica. Las universidades estatales son creadas para tener equidad en la generación de espacios, no solo de docencia, de investigación y creación de conocimiento y de aporte a la comunidad,
Si ese es el rol completo. En cambio, muchas universidades privadas tienen un foco más bien en la docencia. Y eso ha ido cambiando para algunas, pero no para todas. Entonces, son instituciones distintas. Yo diría que son instituciones que responden también a objetivos distintos y que cumplen funciones distintas en este sistema. Y efectivamente tienen también deberes y derechos distintos. El tema es cuál es entonces el financiamiento que más es pertinente para un sistema, que responda bien a los fines, o sea, que ofrezca instituciones y que pueda formar a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que pueda hacer una formación que además sea productiva y que cumpla también este rol de creación de conocimiento, que es en general, para eso están, digamos, las instituciones de educación superior, para crear conocimiento, hacer investigación, transferir ese conocimiento a la comunidad, y no solo no a la comunidad en abstracto. Las comunidades se componen también del sector privado, de las instituciones públicas en los territorios. Si lo que necesitamos también es una economía que florezca para el beneficio del crecimiento del país. Sí, pues bueno, estamos llegando al final del programa, pasó volando el tiempo, así es que les voy a pedir a los tres una breve intervención para que en conclusión cada uno conteste en relación al futuro, y obviamente hablando de este tema, ¿qué cambios deberían ocurrir? ¿No? Esa es la pregunta. Cristóbal Bruna. Sí, bueno, gran pregunta. Bueno, más allá del financiamiento, que un tema ya lo tocaba con el tema de los aportes basales, en que harto se ha dado la discusión sobre la educación superior no puede pensarse en abstracto, que creo que nos pasa mucho cuando queremos abordar en este mundo de qué hacer, qué no hacer. Y ahí sí, a colación de que mucho se habla de que Chile crece poco, de que Chile tiene una economía poco diversa, y en esa línea sale esta idea de un nuevo modelo de desarrollo, de que tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, la modernización, nueva industrialización, la transición energética verde, el rol de la inteligencia artificial y un montón de otras iniciativas que son urgentes para modernizar el Estado de Chile. Y en esa línea las universidades estatales y el subsistema universitario juegan un rol importante. O sea, particularmente ningún país desarrollado se ha desarrollado sin universidades públicas que sean fuertes. Y en esa línea, la prioridad tiene que estar en esa línea. Universidades públicas que tengan una lógica de cooperación y no de competencia, ya lo decía Abel, las lógicas perversas que se dan en un sistema actual. Y en esa línea, la educación superior pública tiene que jugar un rol en formar esos profesionales para poder generar la transformación y la modernización del Estado, para mayor desarrollo, en líneas también de la investigación, de la extensión, la vinculación con el medio. Toda esta iniciativa tiene que embarcarse en esa línea. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los desafíos de la educación superior, primero alinearlo con el modelo de desarrollo, que es algo que actualmente no existe. O sea, las matrículas que actualmente, ¿quién define las matrículas? ¿Qué carreras sí, qué carreras no? Es el mercado. Eso es la actualidad, y en esa línea tiene que existir una mayor relación y una mayor convergencia en el modelo de desarrollo con el sistema de educación superior, y que no sea finalmente el mercado quien determine cuáles son los profesionales. O sea, es realmente, yo mismo soy cientista político, el Estado de Chile, las necesidades del pueblo de Chile necesitan más abogados, más cientistas políticos, más... Esas definiciones tienen que darse de una manera convergente, mirando el futuro, mirando el presente también, pero las transformaciones que se requieren tienen que tener como caballo de batalla a la educación superior pública, que actualmente eso no ocurre. Claudia Sangüesa. Sí, yo diría que estamos en un momento del mundo incluso, y de nuestro país, en los cuales hay muchas nuevas preguntas que necesitan respuesta. Y una de esas preguntas grandes es, bueno, ¿cuál va a ser la economía que necesitamos para poder crecer y ser un país próspero para nuestra gente en el futuro? Estamos atravesando múltiples desafíos, además. No solo las tensiones geopolíticas, también
la inteligencia artificial, que está poniendo desafíos en el mercado laboral también, además la crisis climática, entre otras cosas. Y lo que se necesita, por lo tanto, es el diseño de políticas públicas que respondan a estos desafíos y que no tarden demasiado en implementarse. Llevamos como país muchos años en esto. Son problemas complejos, se ha ido avanzando y lo que hemos visto en los últimos meses son como una especie de freno de mano a esos avances. Y eso sí es dañino para el país. Creo que en parte la educación superior y otras políticas públicas necesitan de gobiernos y estados que permitan ir avanzando en lo que se ha ido avanzando. Porque la gente también lo reconoce, esos avances, pero también las personas esperan que todos los gobiernos y las personas que tienen responsabilidades públicas también permitan que se vaya avanzando en las necesidades que tiene el país, y esta es una de ellas, una política muy importante porque está vinculada también a la generación de conocimiento, que es una de las claves para que nosotros tengamos un mejor crecimiento económico en el futuro. Abel Piñones. Sí, mira, yo mirando hacia el futuro, pero un futuro bastante inmediato, yo creo que es importante hacer las cosas bien. Acá nadie dice esta deuda no existe, o esta deuda podemos decir que es ilegítima, podemos decir que se debe condonar, pero no decimos no existe. Ocupemos los procedimientos reales y legales para perseguir la deuda. No camuflemos esto como si fuera un impuesto para perseguir de manera más rápida, porque somos el Estado y por lo tanto embargamos las cuentas, y no a través de un juicio ejecutivo general, da lo mismo cuál sea el órgano que va a conocer de ese juicio, pero no mirarlo con la naturaleza de un impuesto. Porque el poder político, cuando lo ganan ciertos grupos, después se pierde. Y no queremos que el próximo grupo vaya a hacer una revancha contra ellos. Si hoy día nosotros saltamos toda esta lógica de límites al poder del Estado que hemos construido durante décadas y décadas, vamos a permear el Estado de Derecho a un punto tan frágil donde cualquier justificación me va a permitir usar la forma en que yo quiera para hacerla efectiva. Lo mismo pasa con imponer sanciones por ciertas conductas en el sentido de limitar el acceso a beneficios sociales, si es que lo miramos como un beneficio, como una caridad. Por eso hay algunos que creemos que esto tiene que ser mirado como un derecho social, porque si no pasa esto, donde te portaste mal, te voy a quitar esto. Es un derecho, no puede ser quitado. Y hay sanciones para la gente que hace protesta, para la gente que comete delitos. Sanciones que están estipuladas en el Código Penal y se tiene que hacer un procedimiento distinto. Pero no por eso limitar económicamente ciertos accesos a derechos. Eso genera hoy día un problema gigantesco social y que recién está empezando. Si esto sigue creciendo, lo que va a ocurrir es una inestabilidad social y política en nuestro país que ya la venimos arrastrando durante mucho tiempo. Y por eso es importante tener mesura al momento de ejercer el poder que democráticamente alguien ganó. Estamos llegando al final de nuestro Hablemos Todos de este mes. Bueno, voy a, antes de despedir a nuestros y nuestras ilustres invitados, agradecer a nuestro equipo, Claudia Montesinos, Jorge Águila, César Ramírez por parte del Senado de la Universidad de Chile, Alexis Gaete, Ariel Acevedo y Ricardo Ramírez por parte de la Radio Universidad de Chile, a todos ustedes quienes nos siguieron tanto a través el canal de YouTube como de la transmisión radial. Y por supuesto también a nuestros invitados. Cristóbal Bruna, muchas gracias por haber estado acá. Claudia Sangüesa, muchas gracias. Y Abel Piñones también, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, a quienes están siguiendo la transmisión radial, sigan en la compañía de la Radio Universidad de Chile. Y por cierto, nos encontramos en un próximo foro Hablemos Todos. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Financiamiento de la Educación Superior, Realidad Económica versus Proyecto País. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.